Y ahora comienza el programa de variedades que será tu favorito de los miércoles en las noches. 40 Plus. Con ustedes, su animador, Amos Díaz. Bienvenidos al programa 40 Plus. Hoy nos visita el licenciado Magdiel Narváez y nos va a estar hablando de un tema muy interesante, el conflicto bélico en Israel. Así que no se retiren, que 40 Plus comienza ahora. Dios te ama, eres especial y tu vida tiene propósito. Es tiempo de volver a casa. Muy cerca de ti hay una iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Visítala. Teléfono 787-763-6363. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Bienvenidos al programa 40 Plus. Hoy nos visita una vez más el licenciado Magdiel Narváez. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el conflicto bélico en Israel. Y, ¿verdad? ¿Quién mejor que Magdiel nos puede hablar del tema? Saludos, Magdiel, ¿cómo estás? Saludo a Amos y saludo a todo el público que se da cita contigo aquí en 40 Plus. Magdiel, ¿verdad? Con información general y los que no te conocen, ¿cuál es tu relación, experiencia y visitas que has hecho a Israel? Bueno, mi primer viaje a Israel fue en el 1989, invitado por unas empresas que querían traer turismo a Israel, y entonces vinieron a Puerto Rico, yo me monté en ese grupo, y desde ese entonces yo he estado viajando a Israel hasta el año pasado. Ya llevo unas 40 ocasiones, y también pues por razón de las tantas veces y tantas incursiones con peregrinos cristianos, pues el gobierno de Israel me ha hecho dos reconocimientos, ¿no? Uno, embajador de buena voluntad del Estado Judío de Israel, y el otro fue el Museo de Sion. Me dicen también que ha sido perito en los tribunales de Puerto Rico para Sí. asuntos en Medio Oriente. ¿Cómo fue? En algunos casos donde ha ocurrido que una de las partes es de la región del Medio Oriente, ascendencia musulmana o ascendencia judía, pues se requiere un peritaje para evaluar cuánto es el daño que pueda ocurrir cuando las personas viviendo en Puerto Rico, por razón de su cultura, el daño se agrava. Y entonces pues me han consultado en un par de ocasiones en los tribunales como un perito para asuntos del Medio Oriente. Interesante, ¿verdad? Porque muchas veces uno oye noticias de allá, pero como que no conoce mucho el trasfondo, ¿verdad? De lo que es decir, Israel y todos sus asuntos. ¿Cuál es, verdad? Hemos oído muchas noticias, pero queríamos saber cuál es el verdadero conflicto que está pasando allí, porque esta gente siempre está peleando. Sí, bueno, el asunto es milenario. La realidad es esa, ¿no? Este terreno, desde el 586 a.C., le pertenecía a Israel, que estaba dividido en dos reinos, el norte y el sur, que es el elemento que establece la Biblia, y la historia nos dice que era así, porque entonces ahí viene la conquista de Babilonia y se lleva a los cautivos. Y después pues vienen los persas, los griegos, los romanos, los musulmanes, los bizantinos, los musulmanes, las cruzadas y todo, hasta el 1948, donde entonces se establece lo que se llama de 1920 al 48, un mandato británico. Se reparten después de la Primera Guerra Mundial todos los territorios del Medio Oriente que le pertenecían a los turcos otomanos,
Inglaterra y Francia es las que distribuyen todos esos terrenos, que esos terrenos, hermanos, si usted los ve en el día de hoy, no son compatibles con el mapa bíblico de la época, aunque tengan los mismos nombres. Aunque diga Siria, ese territorio, pues a lo mejor estaba por allí porque está Damasco, pero la territorialidad no es la misma. Eso se dividió para que las tribus musulmanas no cayeran juntas y se pudieran unir, ¿verdad? Por divisiones culturales y otros aspectos. El terreno que se queda libre es el que se le llamaba Palestina desde el año 132 después de Cristo por causa del emperador Adriano. Pero ahí vivían judíos colonos y vivían árabes que se llamaban a sí mismos palestinos. No se pudo dividir la tierra. Ninguno de los dos quiso la división. Y si me preguntas por qué, bueno, la razón es que ¿quién se queda con Jerusalén? ¿Se van a quedar los palestinos o se van a quedar los judíos? Entonces ahí entra la crisis. Y de 1948 hasta el día de hoy, la lucha ha sido por territorialidad. Los palestinos reclaman que viven subyugados al amparo del Estado judío de Israel. El Estado palestino o los territorios palestinos se dividen en dos bandos: la autoridad palestina, que prácticamente está en el West Bank, y Hamas, que desde los 80 aproximadamente toman el control de lo que es la franja de Gaza. Ok, Hamas y Hezbollah, ¿verdad? También que se está mencionando, ¿son naciones o son grupos rebeldes que, ¿verdad?, que se han formado y están buscando, ¿verdad?, esta lucha con Israel? ¿Qué es Hamas? Hamas es un movimiento terrorista dentro de la comunidad palestina, pero tiene dentro de ellos otras personas de otras nacionalidades. Tiene gente de la región que componían soldados de ISIS, que pueden ser gente del Líbano, de Siria, de Irán, de cualquier sitio, pero no son un país, es un movimiento terrorista dentro del territorio palestino. Hezbollah es un movimiento terrorista en el sur de Siria y en el sur del Líbano, que pueden ser libaneses, pueden ser sirios, apoyados por palestinos terroristas, apoyados por Irán, en contra de lo que es el Estado judío de Israel. Y ellos también pelean por tierra, por religión. ¿Por qué pelean ellos contra Israel? Bueno, la consigna de Hamas y Hezbollah, mayormente que son grupos terroristas, es que el Estado judío de Israel desaparezca. Punto. Que no exista. No es que le devuelvan las tierras a los palestinos, no es que se le haga justicia a los palestinos que no viven en Israel, porque si tú me preguntas, ¿verdad?, en el Estado judío de Israel viven 2.2 millones de palestinos con ciudadanía del Estado, que trabajan para el Estado, que estudian en el Estado. Y así que la guerra no es realmente esa consigna. Es decir, saquemos a Israel del medio y formemos en esa tierra el Estado Islámico con la tercera mezquita más importante, que es la mezquita del Extremo Oriente, que está frente a la Cúpula Dorada. Este último ataque, ¿verdad?, que ha dado origen a toda esta guerra última, ¿verdad? Esa nueva generación que enfrenta estos conflictos, ¿estaba preparado para esto? O sea, el Israel de ahora no es el que tuvo, ¿verdad?, la guerra de los 7 días, ni nada. Es un Israel nuevo. Sí. Esa nueva generación, ¿estaba preparada? ¿Tú crees que fue algo sorpresivo? Porque ¿se durmieron? ¿Qué les pasó? Mira, el ataque fue sorpresivo. Nunca se había visto un movimiento terrorista que te atacara por aire, por tierra y por agua simultáneamente. Con elementos, armamentos y otras circunstancias que dan a demostrar que ya venían entrenándose hace unos meses atrás. Un paraglider, tú no lo aprendes a volar en 24 horas. Y lo otro es que de todos los ataques terroristas que pudieron haber existido, este fue uno de clasificación barbárica. ¿Eso significa? Significa que en un ataque terrorista va a haber muertos, posiblemente hay unos secuestrados, pero no hay necesidad de violar mujeres,
de decapitar gente frente a su familia, de poner bebés dentro de hornos frente a los padres para que vean cómo se consumen sus hijos, de coger niños pequeños, tirarle gasolina y encenderlos frente a sus familiares. O sea, esos son actos barbáricos. ¿Ves? Eso no hay una razón que tú digas, voy a justificar esto. Claro, como dentro del movimiento Hamas existen personas que eran soldados de ISIS, que son los más temibles en la región, pues aquí no hay ningún tipo de discreción misericordiosa para nadie. ¿Y Hezbollah, cuál fue el papel cómo entraron en el asunto? Entonces, Hezbollah, cuando Israel decide contraatacar para defenderse, Hezbollah aprovecha que vienen armándose hace años para entonces disparar sus cohetes con la excusa de decirle a Israel, si sigues atacando Gaza, yo te sigo atacando a ti. Sí, pero antes del 7 de octubre tú me estabas atacando. Seguro, y yo no estaba atacando a Gaza. Seguro. Yo te estoy velando ese tiempo y te tuve que destruir una base que tenías montada. Entonces la excusa perfecta es, estás atacando a Gaza, yo te voy a atacar a ti. La relación, ¿verdad?, con Estados Unidos, ¿esto ayuda o alienta más el conflicto en esa región? Las dos cosas, hermano, las dos cosas. Por un lado, le da confianza a Israel de que tiene una potencia mundial detrás de ellos. Detrás de ellos, sí. Porque yo no sé si los hermanos, ¿verdad?, conocen a saciedad que Israel es el único estado judío en toda la zona. Todos los países a vuelta completa son musulmanes. O sea, que ellos están rodeados de enemigos por todos lados. De entrada tiene 22 países árabes que son los que forman la Liga de Países Árabes. Tienen los iraníes que son los persas. Arriba tienen los turcos que también son musulmanes. Más allá tiene a Pakistán, Afganistán y a toda esta gente. Entonces, en el norte de África tienes también países africanos musulmanes. Y tú dices, esta gente está sola allí, Estados Unidos pues representa para ellos una alianza que arrastra con ellos a Francia, a Inglaterra, a Italia, pero a la misma vez es una amenaza porque países como Irán, entonces dice, si Estados Unidos se mete, yo me meto más todavía en el conflicto. Entonces es una invitación. Y Estados Unidos, además de Estados Unidos, ¿quién respalda a Israel? ¿Solamente Estados Unidos? Inglaterra. Italia. Francia, aunque Macron le hizo unas expresiones recientemente a Netanyahu, pero siempre han estado ahí como los aliados. Y fuera de eso, pues países neutrales. Países neutrales. Tú te fijas, porque hay países árabes que son musulmanes, pero no se quieren meter. Okay. Por ejemplo, la Arabia Saudita no se quiere meter. Los estados árabes, Emiratos Árabes, no se quieren meter. ¿Ves? Entonces dice, oye, pero qué cosa rara, porque esta gente son musulmanes árabes, sí, pero porque la consigna de desaparecer a Israel no es lo mismo de que le hagas justicia al palestino. Por ejemplo, yo he escuchado gente con el jingle desde el río hasta el mar, apoyando Palestina libre. No, pero espérate, porque del río al mar es el jingle de Hamas, que significa que del Jordán al Mediterráneo no existan los judíos. Entonces tienes que tener en cuenta de qué tú estás hablando, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Magdiel Narváez en esta interesante información sobre el conflicto bélico e Israel. Así que no se retiren, que 40 Plus continúa. La Biblia va pidiendo cómo debe ser el liderato de la iglesia, cómo debe comportarse, cómo debe vivir, cómo debe de modelar a Jesús, cómo debe de ser sus relaciones dentro de la iglesia. Cuando yo hablo de liderazgo, ¿qué me diferencia de las demás personas? Una posición, la ropa, el lugar donde me sientan. Nosotros somos el líder del grupo, lo que debe diferenciarnos no solamente es que damos orden, es el servicio. Hablemos en contexto. Estaremos viendo la importancia y pertinencia del Evangelio y la Biblia en nuestro contexto. Así que te espero en Hablemos en Contexto. Una iglesia adoradora. Este es mi testimonio. Con una palabra sanadora y restauradora. ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué estás mirando cosas que han ocurrido en tu vida o que están ocurriendo? Y quizás pensando en el futuro. No, echa toda ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de ti. Desde la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey, todos los domingos a las 12 del mediodía, por aquí y bien.
Bueno, amigos, continuamos con el licenciado Magdiel Narváez, este interesante tema del conflicto bélico en Israel. Bueno, Magdiel, ¿cómo esa situación, ¿verdad?, afecta tanto lo económico, político, social de la región como tal? Pues la región es una región que históricamente ha sido la mayor productora de petróleo. En los últimos años ha estado reñida porque han querido también pasar un gasoducto por la zona para traer gas, ¿no? Una línea desde Irán hasta el Medio Oriente. Eso ha traído mucha atención. En este momento donde se crea este conflicto, todos los países que son productores de petróleo tienen la opción de elevar el precio del combustible hasta que se resuelva el conflicto de una forma u otra. Esa es una. La segunda, que muchas veces no pensamos que algunos de estos países, por ejemplo Israel, que es un gran productor agrícola, que exporta comida, frutos, vegetales a niveles internacionales. De momento todas estas siembras, estas cosechas se empiezan a afectar por la cantidad de explosivos o los movimientos terrestres de equipo bélico. Y de igual forma, los países que tienen alguna relación o conexión comercial con cualquiera de ellos también se ven afectadas. Por ejemplo, Turquía se vio afectada en las negociaciones con Israel recientemente porque los árabes musulmanes le hicieron presión al presidente de Turquía diciendo que si tú vas a estar apoyando a Israel en negocios comerciales, pues entonces nosotros tampoco queremos apoyarte a ti en otros comercios. Y ahí empieza un efecto dominó sobre el asunto económico, el asunto social que incluye el elemento turístico y, como si fuera poco, los asuntos también de corte religioso. En términos del presidente, ¿el presidente o el primer ministro de Israel, ¿no? El primer ministro. Ahí no hay elecciones. Hasta que no se acabe esto, él permanece en su cargo. Él va a permanecer ahí mientras esté este estado de emergencia, como ellos lo han llamado. No sé si recuerdan que el 7 de octubre él hizo un llamado y el llamado era "estamos en guerra". Bueno, esa expresión es una expresión política para declarar en el Parlamento judío que los procedimientos políticos se van a detener porque el Estado está en guerra. Por eso es que él anuncia que estamos en guerra y todavía no hay un cese al fuego, todavía no hay un acuerdo de paz. Quiere decir que lo que él declaró después del 7 de octubre, al día de hoy, un año y unos días después, todavía está vigente. No va a haber elecciones a pesar que el pueblo de Israel se ha lanzado a la calle como nunca en expresiones de huelga, de paros, de reclamos, de cientos de miles de personas para que haya una elección y remover el gobierno por el mayor asunto, por los rehenes que todavía no han regresado a su casa. El gobierno de Israel, el Knesset, el Parlamento, no va a decretar ningún procedimiento electoral hasta que no se acabe todo este asunto bélico que en este momento están llevando a cabo. El asunto bélico, hasta que no se devuelvan los rehenes, no se va a detener. Esa es una de las situaciones. Pero sobre la mesa han estado negociaciones de haya paz y yo te devuelvo los rehenes, pero Netanyahu dice no, porque yo no he terminado mi campaña de acabar con el terrorismo. Cuando ya parecía que en Gaza no había nada más que hacer, entonces resulta que Israel empieza a bombardear el sur del Líbano y ahora la capital, en Beirut. Y de esa forma no se ha logrado la consigna de una paz que va ahora mismo más allá de que devuelvan los rehenes o no, porque no hay ni garantía de que estos rehenes puedan estar vivos. Hemos oído también que Irán también iba a entrar en la guerra. ¿Qué es cierto eso? Pues ya Irán entró, básicamente, con un ataque sorpresivo de unos cuantos miles de misiles que llegaron hasta la ciudad de Tel Aviv. O sea, Irán está casi llegando al lejano oriente y los misiles llegaron hasta la cuenca del Mediterráneo, logrando caer en ciudades, en áreas de ciudades de civiles,
porque el sistema de defensa aéreo de Israel, conocido como el Iron Dome, no llegó a funcionar por el sobrecalentamiento. Entonces, después de este ataque, se retiran y anuncian que si Israel decide contraatacar, lo que llaman un retaliation attack, entonces Irán estaría dispuesto a entrar en una guerra más formal contra Israel y a Israel que se prepare para las consecuencias. No hay una guerra formal contra ellos, pero sí le están diciendo, si nos atacas o nos contraatacas, vamos a entrar de lleno contra ti. Martín, en Estados Unidos hay muchos judíos poderosos, ¿verdad? Tanto en lo económico, político, social. ¿Cómo esta gente está ayudando o cómo están trabajando para ayudar a Israel? Israel tiene un sistema de apoyo económico internacional, como tú bien mencionas, donde lo primero que sucede es que si un judío es ciudadano del Estado judío de Israel, el sistema contributivo lo va a perseguir donde quiera que él vaya. O sea, él va a tener que pagar contribuciones por no vivir en Israel. Aunque no viva allá. Aunque no viva allá. Si es ciudadano y vive fuera, él paga contribuciones por vivir fuera. Wow. ¿Ok? Y segundo, tienes, por ejemplo, yo me atrevería a decir que la etnia que más número de millonarios tiene en el mundo son los judíos. Y constantemente ellos están apoyando al Estado de Israel, no solo, ¿verdad?, con lo que pueda producir su empresa o su industria, sino también con lo económico. Cuando tú vas a Israel y estás en el Monte de los Olivos y caminas cerca del monte llamado el Monte Scopus, allí está la Universidad de Jerusalén. Y en unas paredes gigantescas, tipo murallas, hay unos ladrillos donde están los nombres de judíos del mundo, dice el nombre de la familia, la ciudad en la que viven, el país donde viven y una fecha. Esa fecha es que esa familia donó mínimo $1 millón para esa universidad. Y el muro es tan grande que no te da tiempo para contar todos los ladrillos que hay. Wow. O sea, que hay un grupo que respalda sólidamente. Ciertamente. ¿Cuál es el papel de la ONU en estos casos? No se supone, por ejemplo, nosotros fuimos en una ocasión a Haití y entre Haití y Santo Domingo, la ONU tiene control de esa frontera. Pero aquí, pues no se oye la ONU. Mira, estas organizaciones mundiales son creadas siempre por 2 o 3 países inicialmente. Después que la crean, entonces integran a otros países para que participen de la organización. La Organización de las Naciones Unidas ha sometido a Israel un sinnúmero de resoluciones para que se pueda acabar el conflicto, pero Israel le ha tenido que decir que no puede estar de acuerdo con todas las resoluciones porque muchas de ellas lo ponen a ellos en desventaja con los grupos árabes de la región. Por lo tanto, hay como un status quo en el Comité de Seguridad y aún en el seno completo, en el pleno completo de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que impide que este conflicto se resuelva. Cuando lo llevan a votación, no es tan unánime. Cuando dan oportunidades para hablar, habla alguien de los árabes que convence a la mayoría. Después viene y habla alguien de los judíos que convence a la mayoría. Y mientras esto está pasando en las asambleas de las Naciones Unidas, el conflicto sigue y sigue muriendo mucha gente inocente, que es lo más triste que está pasando. ¿Tú le ves solución al conflicto? En este momento, no. Desde el 7 de octubre del año pasado, yo estuve diciendo por los medios y por varios lugares donde estuve entrevistado que la tristeza de mi corazón era que el conflicto había trascendido como nunca antes. Y ya se han trastocado otros territorios, otros países, las ofensas han llovido, las amenazas son la orden del día, el área completa vive en un estado de inseguridad constante. Tú sabes lo que es tener ciudadanos que vivan en un norte de Israel, cerca de la Galilea, y tienes que mover todas estas miles de personas a que ocupen lugares, dejando sus casas,
porque hay una amenaza de peligro. Al otro lado tienes gente que si inesperadamente un misil cae y les quema todo lo que tenían y lo que habían construido por tantos años. O sea, esto ha llegado a un nivel de pérdida de credibilidad en las naciones que están involucradas, que es bien difícil precisar que esto se pueda acabar en los próximos días y aún diría yo en las próximas semanas. ¿Hay alguna relación de esto que está pasando, verdad? ¿Con qué profecía bíblica que podríamos decir estamos en este lugar? Bueno, muchos, ¿verdad?, de los hermanos que son fieles a los eventos escatológicos hacen asociación con la invasión de Gog y Magog, que es la que más se puede parecer. Otros hablan de esta tercera guerra mundial. Alguien mencionó otro día el Armagedón, pero todavía el Armagedón le queda un tiempito, aunque la zona es la misma, ¿no? Porque aquí serían todos los países del mundo contra Israel, y esto no está pasando ahora mismo. Tienes todavía Rusia y Ucrania, tienes a China con Taiwán. O sea, hay otros conflictos en el mundo que están bien distraídos sobre este que está pasando en el Medio Oriente. Magdiel, ¿verdad? ¿Algún otro tema que tú crees que lo que hemos estado discutiendo que es puntual y no lo hemos mencionado? Mira, Jerusalén tiene una mezquita que se llama la Mezquita del Extremo Oriente, en árabe Al-Aqsa. No es la cúpula dorada, es la que está al frente de una cúpula gris, que fue construida por los omeyas después de Mahoma, y se considera la tercera mezquita más importante del mundo. Si ocurriera que un misil por casualidad se zafa y cae allí, y se va a la mezquita y se va a la dorada, estamos ante un conflicto mundial sin precedentes, porque hay una razón para unir 125 millones de musulmanes en el mundo. Bueno, Magdiel, aquellos que quieran conectarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer? elgalileopr@gmail.com. Bueno, amigos, agradecemos a Magdiel por esta interesante información. Escríbanle, comuníquense con él porque les puede dar mucha más información. Y a ustedes no se retiren, que 40 Plus continúa. Bueno, amigos, y hasta aquí este programa 40 Plus. Agradecemos al licenciado Magdiel Narváez por esta información. Y a ustedes recuerden que 40 Plus va todos los miércoles a las 9 de la noche por aquí, por EBN Canal 46 o 63 de Liberty. Así que los esperamos la próxima semana. 40 Plus.